Hola, muy buenos días a todos los que están hoy día conectados en este webinar con la participación de 3 profesionales destacados de Chile y, en el caso de Diego, de Europa. Hay 34 personas conectadas, lo cual es fantástico. Queremos saludar a Guido, a Regina, José, Jaime. Por favor, indiquen los países y ciudades de los que están, porque sabemos que hay gente conectada de Perú, de Colombia, también de Europa, apoyando a Diego. Ya tiene barra, nos dijeron Diego Cisterna, para este webinar. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer es dar la bienvenida. Nosotros somos Negocio y Construcción, un medio de difusión que hoy día participa en varias actividades. La que yo creo más conocen es la revista Negocio Construcción, que mensualmente llega con contenido de primera fuente y de valor a todos ustedes. Y luego está también el catálogo de construcción industrializada, está la radio Negocio Construcción, está la agencia de marketing y está también todas las actividades de webinar que hacemos. Vamos a empezar primero saludando a nuestros auspiciadores. En este caso está participando Jet Brokers y vamos a mostrar un video de lo que ellos hacen para que también lo puedan conocer. We live in unprecedented times. Technology is changing everything. Real estate is being disrupted. Companies need to reinvent themselves. Mira. Bueno, Jet Brokers es una compañía que está hoy día participando en todo lo que se refiere al apoyo a la venta inmobiliaria. Le ayuda a todos los brokers que buscan arriendo y venta de casas. Y el mejor ejemplo es que la digitalización está llegando a todos lados. Por eso que ellos se quisieron sumar para poder darle forma a esta actividad. Y ahora también quiero mostrar lo que hace Procore, que es una empresa internacional que se dedica a digitalizar todos los procesos. Podrías crear el lienzo, meter, enmarcar, ajustar o colgar. Pero lo más importante es que tú eres el que construye. Construiste esta escuela, esta estación y ese hospital. Construiste todas estas cosas que construyeron una comunidad y en el camino construiste un legado. La velocidad, la complejidad y el arte que tiene la construcción requiere la mejor plataforma para gestionar equipos, solicitudes de cambio y materiales. Por eso construimos esta solución para ti. Procore estableció un nuevo estándar. Bien. Procore es una empresa también que está participando en la industria nacional y es internacional, podría decir que una empresa global que logra poder integrar con varios módulos todas las etapas en un proceso de construcción. Por lo tanto, está alineado con toda la experiencia que tienen nuestros panelistas. Y el último video que vamos a mostrar es lo que hacemos en Negocio y Construcción. Es un resumen de nuestras actividades. Es increíble, empezamos con una revista pensando en llegar con contenido de primera fuente a todas las redes de Chile y Latinoamérica y se sigue creciendo con seguidores, con actividades. ¿Por qué? Porque había una carencia en el mercado de tener contenido. Entonces hoy día tenemos catálogo, revista, webinar, agencia de marketing, radio. Hay algunos que ya me dicen cuándo se viene el canal de TV, pero vamos paso a paso, Bien.
¿qué es lo que queríamos mostrar con este video? Que si no estamos alineados a lo que es la digitalización de los procesos, es imposible llegar a las masas y es imposible llegar a esta red de profesionales para mostrar lo que se puede hacer. Y el mejor ejemplo de negocio de construcción es que estamos en ese camino de la digitalización. Ya no se habla de las revistas impresas, ya tanto por un tema medioambiental y ni tampoco por acceso, por poder llegar a todos los lugares. Entonces, con esto democratizamos también la información y llegar a todos lados. Bueno, estoy junto a Yerko Geria, Diego Cisterna y Ricardo Flores en este evento que de todas maneras va a ser un hito en lo que es el entender el camino de la digitalización y BIM. ¿Por qué? Porque ellos han vivido la digitalización, ¿vale? Ellos la han sufrido también, ¿vale? Van a mostrar sus casos de éxito, pero también lo que les ha costado desarrollarlos. Entonces, quiero pensar con un contexto. Yo soy ingeniero civil y trabajé, como muchos de ustedes también, en obras de construcción, en oficinas técnicas, en programación, en terreno, en obras civiles, incluso también trabajé hasta en minería por ahí. Y la verdad, siguen habiendo muchas obras donde los planos se plotean, se imprimen, se van dejando en cada sector o frente de ataque, mucho trabajo con papel que se imprime y que se ensucia para hacer control de calidad, mucho revisar nuevas versiones de plano y todo sigue siendo papel. La mayoría de las obras sigue siendo papel, independiente que se hable en el mercado que haya un grado de madurez que está adoptándose en Chile en lo referido a digitalización. Si uno ve la realidad es que no pasamos del Excel, ¿vale? Y no pasamos de ver en el AutoCAD lo que está trabajando en un proyecto y las iniciativas de BIM son para ver algunos modelos en 3D y casi como imaginarse cómo estamos trabajando en la obra, pero son pocas las empresas e instituciones que están llevando esto adelante. Entonces, con ese contexto que hay una realidad hoy día en la obra, yo lo primero que quiero preguntarles a los tres panelistas, ¿qué significa que una empresa comience y camine la digitalización de los procesos? Porque más que hablar de todos los estudios que hay, hoy día hay empresas que están en X nivel de digitalización. ¿Dónde tiene que enfocarse una empresa para poder avanzar en este camino de la digitalización? Y lo podemos ver desde los 3 puntos de vista de los 3 participantes, y si esto es una moda o es una necesidad. Así que me gustaría que empiece Ricardo Flores y de ahí empezamos este círculo virtuoso de charla. Gracias Rodrigo, me lanzaste al tiro ahí. No, al tiro los leones, Ricardo. Sí. A la audiencia, sin más. Mira, en la previa dijiste, este es mi día, así que va a ser tu día. ¿En serio? No, está bien. Mira, más que una moda, yo creo que hoy día realmente es una necesidad, es una evolución necesaria, no como la digitalización en sí mismo, sino como el beneficio que representa la digitalización desde el punto de vista de ahorros potenciales o de eficiencia en los procesos. ¿Por qué usa la gente Waze? No porque le guste Waze, lo usa por el beneficio que le reporta Waze en ahorros de tiempo, en visibilidad y en información. Por lo tanto, yo no te diría que es una moda, yo te diría que hoy día es una necesidad. La necesidad es de generar una oferta competitiva, sobre todo si es que hablamos del mundo de las constructoras que hacen sus proyectos a mano alzada. La necesidad puntual es ahorrar costos y la digitalización es un medio real y tangible de hacerlo. Entonces, claramente en una moda. A mí junto con hablar de eso me gusta identificar los síntomas, porque uno puede tomar la temperatura a una organización. ¿Y a qué me refiero con tomar la temperatura a una organización? Identificar dónde hace falta la digitalización. Por ejemplo, si no tengo visibilidad de lo que está ocurriendo en las actividades de información o del control, es un síntoma claro. Si tengo cuellos de botella, tanto personas que concentran muchos procesos o que de repente se atrasan, claramente es un síntoma de una organización no digitalizada. Si hay personas que estén sobrecargadas a fin de mes o a mitad de proceso o en los reportes, es otro síntoma.
si se repiten los mismos errores y tropiezo con la misma piedra, o si me abrazo con la misma piedra, claramente es un síntoma de no digitalización. Y si la experiencia radica en las personas que llevan más años, claramente también tengo un síntoma de organización no digitalizada. Hay organizaciones que aman el Excel, que están enamoradas del Excel, y claramente el Excel ahí puede ser muchas veces una traba para todo esto que es digitalización. Bien, y tú lo ves desde el punto de vista como asesor y que has ayudado a las empresas a comenzar este camino hacia la transformación digital. Por lo tanto, tú señalaste dos cosas que son claves. Primero, que para algunos todavía piensan que es una moda porque le genera casi un mejor nivel, es una necesidad, si se aplica bien todo el beneficio que tiene la digitalización. Y después, ¿qué hago con esa información? ¿Qué hago con esa plataforma? Identificar síntomas, como tú dijiste. Yo creo que es clave la visibilidad de lo que está pasando en una obra, porque esa información te permite proyectar y decir si vamos bien o mal. Tal cual, yo diría que lo veo desde todos los puntos de vista. Me ha tocado estar en mis vidas pasadas en distintos roles y en mis vidas presentes en distintas partes de la cadena, y sin duda que eso enriquece la mirada. Pero efectivamente el valor del proceso de la digitalización viene desde la simpleza. Si lo hablamos en términos constructivos, digitalizar una organización es equivalente a ponerse a reparar la postventa de una casa cuando el propietario está dentro. Y eso es súper complejo y requiere, todo el mundo sabe, las constructoras, que reparar la postventa cuando está el propietario adentro ya es difícil y prefieren evitarlo porque obviamente requiere una coordinación y requiere una disposición del propietario a generar el cambio. Entonces, muchas veces la dificultad pasa por eso. La digitalización se puede abordar desde muchas partes y el desafío desde la mirada siempre pasa por resolver problemas simples con alguna herramienta digital. Hoy día la verdad es que está todo disponible. Hay herramientas, lo que uno busque o lo que uno se imagine, y lo que no se imagine también está disponible. Entonces, está todo a la mano. Hay que querer hacerlo. Yerko, gracias Ricardo. Yerko, hola, bienvenido. Tú estás participando en uno de los ministerios más grandes de Chile, que es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y vives día a día el tema de la digitalización y en particular lo que se está haciendo con BIM. Para todos los que nos están escuchando, ¿qué significa esta necesidad de hacer este camino de la digitalización? ¿Y hay que estar digitalizado? Empecemos con eso. Bueno, gracias por la invitación, en primer lugar. Aquí yo estoy con la camiseta del sector público, así que soy el representante de ese lado. Me gustaría decir que efectivamente hay cosas que están muy presentes en lo que tú mencionabas, Rodrigo, hay que ver un poco la realidad, ¿ya? La realidad de nosotros en nuestro contexto de Chile, a pesar de que hay probablemente auditores también del resto de Latinoamérica que estamos, digamos, en cosas parecidas en términos de desarrollo y digitalización. Y se habla mucho de la construcción 4.0, ¿cierto? Y nuestras empresas se ven agobiadas con tanta información de que hay que digitalizarse y la cuarta revolución industrial. Y la realidad nos dice que hay algunos que ni siquiera se han subido a la tercera, ¿ya? Entonces, está pasando que se está produciendo una brecha muy grande a raíz de toda la conectividad que hay de información, en que te están haciendo pensar de que tienes que llegar rápidamente a tu 4.0 y a lo mejor tu organización ni siquiera se ha planteado hacer bien el 3.0, que es simplemente acceder a tecnología, ¿cierto? A automatizar procesos, y eso lo vemos mucho. Entonces hay una asimetría gigantesca entre las empresas que han hecho el trabajo bien, que han podido hacer el trabajo bien y que están llevando a la delantera, y una gran masa sobre todo obviamente de medianas y pequeñas empresas que están en este agobio del día a día y que les cuesta mucho, digamos, encontrar cuál es su rol dentro de esto. Y lamentablemente eso es algo de lo que no se habla mucho. Ya se habla mucho de llevar la punta, de cambiar, de transformarse, de innovar, pero tenemos que preocuparnos también de eso, de la gran mayoría que todavía le está costando siquiera subirse a la tercera revolución industrial.
Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, hay que ayudar, hay que ayudar. Nosotros desde el Estado y en conjunto con Plan BIM de Corfo estamos estableciendo herramientas básicas de entendimiento como por ejemplo el estándar BIM para proyectos públicos. Y si bien es cierto, nuestra industria no está acostumbrada a trabajar mucho con estándares, al contrario de lo que sucede a lo mejor en otras industrias, yo les haría la invitación a conocer esas ayudas que en el fondo que ayudan a la gente que le está costando entender de qué se trata esto. Bueno, están esas herramientas a disposición, ¿ya? Y son gratuitas y cuenten con todo el apoyo que estamos haciendo de las organizaciones del Estado que están haciendo transformación digital. Mira, hay un aspecto, me atrevo a decirlo, casi que puede haber una publicidad engañosa en mostrar un mercado que tiene que estar súper ultra digitalizado versus una realidad que está en diferentes niveles de digitalización. Entonces la gente dice, ¿cómo llego a ese nivel y qué significa para mí a futuro el estar en ese nivel? Porque hoy día dices, ahí tengo una brecha técnica y de capacidades y de software para estar a ese nivel y de transformación organizacional para estar a ese nivel, pero eso significa una inversión importante. Si hoy día yo estoy tratando de salvar el día a día, ¿cómo me subo a ese camino? Entonces, es súper difícil lo que tú dices y lo estás viviendo. En el caso de Diego... Disculpa, solamente una pequeña acotación, que el 99% de los que se ven en esa disyuntiva corren a comprar un software. Y hay que revertir eso. Eso lo debieran hacer el 1% que sabe en lo que tiene que gastar. Y el 99% no debiera estar corriendo a comprar un software, sino que debiera estar reflexionando y diciendo, ¿qué hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿A quiénes se lo hacemos? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestro producto? Y en función de eso plantearse la digitalización, no directamente a ir a comprar. Mira, ¿qué hemos visto hasta este momento? Ricardo, que vive y busca transformar las empresas para que tomen poco a poco, y lo va a explicar en unos momentos más, este camino hacia la transformación y que se sume a la digitalización. Yerko, que lo vive desde el servicio público y que hay varios comentarios sobre las brechas que decía, por ejemplo, Guillermo Castro en el chat, que existen en los servicios públicos. Pero yo a Guillermo Castro le tengo una noticia espectacular inmediatamente. Que sepa lo que está haciendo DOM en línea, por ejemplo, que está logrando digitalizar muchos de los procesos en la etapa de ingreso y gestión de los proyectos que se desarrollan en las municipalidades. Por lo tanto, hay unas actividades y hay unas iniciativas que van a transformar todo este macroestado de servicio público para que todas las empresas se puedan subir y caminar esto. Diego está hoy día en Alemania en estos momentos con un cambio de hora de 4 o 5 horas. ¿Cuánto estás, Diego? De 6 horas en este 6 época del año. horas. Sí, bueno, así es. Wow. Y Diego nos va a contar lo que significa participar de un megaproyecto de digitalización con uno de los ministerios importantes en Alemania y uno de los institutos tecnológicos que la lleva en Alemania y en Europa. Y la verdad es potente. Diego es súper perfil bajo, pero está haciendo algo gigantesco, así que vamos a tratar de sacarle toda la información que pueda. Diego, cuéntanos qué estás haciendo tú en Alemania en este proyecto en el KIT. Gracias, Rodrigo. Y bueno, antes que todo me sumo también a los agradecimientos por la invitación. Como decías tú, estamos acá trabajando en Alemania en un proyecto que se llama Smart Design and Construction. Este proyecto fue financiado por el Ministerio de Energía y Economía de Alemania y lo que busca es apoyar la industria de la construcción porque para Alemania representa el 5.3 del PIB del país y es la industria base que apoya a sus otras grandes industrias como la automotriz, la farmacéutica, la de maquinaria. Ellos saben que también la industria es muy importante, pero como pasa en el resto del mundo, es una de las industrias menos eficientes. Y ven en la digitalización un potencial para aumentar esa eficiencia.
Ahora, el gran problema, como lo decía Yerko, es que no todos están preparados para eso. En Alemania, el 92% de las empresas son medianas o pequeñas, que no son capaces de digitalizarse. Y creo que tú lo dijiste, Rodrigo, que si estás viviendo el día a día, ¿cómo hago la inversión? ¿Cómo logro hacerle la transformación? Entonces, es ahí donde el gobierno dice, bueno, yo apoyo a estas pequeñas empresas y financió este proyecto. Es un proyecto de un volumen de 9 millones de euros que busca utilizar la inteligencia artificial en la construcción. Bueno, quizás después podemos ahondar más en eso, pero lo básico es que en estos momentos existen muchas frentes que se están digitalizando, pero en el momento está muy fragmentado. Hay muchos formatos de archivos diferentes, la industria es fragmentada también, siempre se hacen proyectos nuevos, no es algo repetitivo. Entonces lo que se busca es usar la inteligencia artificial para romper esta brecha y unificar y homogeneizar estos datos y ponerlo a disposición de la pequeña y mediana empresa. Diego, pero esto como llevándolo ahí a una mesa de conversación, ¿cómo lo están haciendo en Alemania? Juntan a las empresas constructoras, ellos participan financiando parte de este proyecto, después mandan a personas a hacer mediciones y revisar dónde están las carencias o brechas, después eso lo transforman en una necesidad de un método, le colocan metodología, después lo transforman en un proceso y ese proceso lo digitalizan y más encima le pueden colocar inteligencia artificial. Te estoy quitando la pega, Ricardo, mira, de transformación. Entonces, ¿cómo lo hacen, Diego? ¿Cómo? Porque que muchas preguntas también lo dicen. Digitalización, ya, pero ¿cómo están logrando el proceso de digitalizar en algún sentido común a las empresas? ¿Cómo lo llevan a cabo esto? Para empezar, todos estos proyectos de investigación que se están realizando están enmarcados en estrategias nacionales, ¿ya? Por ejemplo, existe una estrategia nacional de inteligencia artificial. Y este proyecto se enmarca en este. Existe una estrategia de BIM también, que comenzó el 2015 y recién este año se va a echar a andar. O sea, a partir de este año, en los proyectos públicos alemanes se va a exigir el estándar BIM. Entonces, ellos definen una estrategia, luego financian proyectos y los proyectos así son motores para mover la digitalización. Por ejemplo, el proyecto en concreto, el proyecto en que trabajo, está desarrollando una plataforma que quiere conectar el mundo de la construcción, por un lado, con el mundo de los desarrolladores de software, por otros, y juntarlos en una plataforma. El KIT, que es el instituto donde estoy trabajando, es el encargado de desarrollar esta plataforma y orquestar un consorcio de empresas, constructora y de software. Y luego, esta plataforma va a desarrollar aplicaciones que van a ser aplicaciones de celular, que sean aplicaciones basadas en browsers de web o plugins para otro software. Y así las empresas van a poder descargar estas aplicaciones, utilizarlas y a su vez las empresas van a poder aportar con datos a la plataforma para entrenar algoritmos y enseñarles los procesos que están utilizando las empresas y así automatizarlos. Entonces es una sinergia entre estos dos mundos. Pero tocaste un tema que yo también he planteado en algunas mesas de conversación, el tema de productividad, que es, permiso, voy a cerrar la puerta porque estamos yo no le digo teletrabajo, le digo telecaos, porque está mi señora trabajando, no, están los niños en las clases, así que no, eso de, oye, que se estén en silencio, olvídate, anda a silenciar al de 3 y al de 9 años que están ahí corriendo, porque no se puede. El tema de la información es algo súper sensible, Diego, porque la primera brecha es, si yo entrego información de lo que está pasando en mi proyecto, de alguna forma estoy desnudando mis problemas de productividad y mis problemas que tengo internos, entonces, ¿hay algún acuerdo de confidencialidad? ¿Cómo
¿cuál es el espíritu para que la información pueda centralizarse, como tú estás diciendo, y permita hacer mejoras en el sistema? Porque la información que yo tengo es mi ventaja competitiva en el mercado frente a otras empresas. Exactamente. Lo más importante que los alemanes toman en consideración cuando hablamos de inteligencia artificial es la protección de datos. De hecho, la primera ley de protección de datos nació acá en Alemania. Fue porque yo creo que tienen como el estigma de que cuando estaba el muro hubo mucho espionaje a las mismas personas y a partir de eso dijeron no, nunca más. Y lo que pasa en otros países con análisis de reconocimiento facial, etcétera, eso acá está ultra prohibido. De hecho, las cámaras de seguridad dentro de los edificios corporativos también están prohibidas. No pueden haber cámaras de seguridad que te estén vigilando. Entonces, cuando se forma esta idea, se forma en base a una estricta ley de protección de datos, donde todos estos datos primero tienen que ser anonimizados. Y una vez que estén anonimizados, se pueden enviar a los algoritmos para que puedan aprender de ellos. Mira, voy a aprovechar dos consultas que nos están haciendo nuestros participantes en el chat. Por ejemplo, Felipe Carmona, que está justo en línea con lo que le voy a preguntar ahora a Ricardo. ¿Cómo yo voy avanzando en la digitalización de mi empresa? Hay diferentes niveles. ¿Cómo logro avanzar en digitalizar mis procesos? ¿Vale? Porque se junta con otra de Carlos Casanova, que nos dice, bueno, ¿y cómo yo justifico en mi empresa la necesidad de invertir en un software, en tiempo para preparar a las personas, en tiempo para empezar a estudiar los proyectos de una manera diferente? Y eso es una inversión. Ojo, algunos todavía creen que no es una inversión, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son tus recomendaciones para que uno pueda de a poco ir industrializando? No sé si hay niveles, no sé si hay etapas, ¿cómo lo ves tú? Si hay algún vocabulario para poder comenzar a hablar de esto. Rodrigo, hay dos conceptos que son bien interesantes, que se mezclan en las dos preguntas. Primero, uno habla de digitalización de empresas. Y aquí la verdad es que hay que digitalizar empresas, hay que digitalizar personas y hay que digitalizar líderes. La responsabilidad no está en la empresa, o es una parte de la responsabilidad. Hay una parte importante que tiene que ver con que los profesionales de la industria tienen que tener conocimientos y elementos esenciales de la digitalización. Aquí no hay que esperar que la empresa tome la definición o te capacite. En el fondo, como profesionales de la industria también tenemos que estar preparados y esto es una fuerza que se mueve en todas direcciones. Entonces, las empresas son personas. Yo no puedo digitalizar una empresa si las personas que están ahí, y un poco lo que contaba Diego, que disponibilizan muchas herramientas, pero tienen que haber usuarios de esas herramientas, tiene que haber gente que les vea valor, tiene que haber gente que entienda los conceptos y que promueva esto. Entonces, ahí agregar en esta discusión están los gobiernos con planes, con iniciativas de tracción, están las empresas que tienen el deseo y también tienen que estar las personas que tienen que sentir que tienen que ser parte de este ecosistema y de este proceso que va a tomar un tiempo y desarrollo, por lo tanto tienen que prepararse y capacitarse. Eso como antecedente en la primera pregunta. Ahora, respecto de la segunda pregunta que tú planteabas, de los niveles, yo te daba el ejemplo al inicio. Digitalizar una empresa es un proceso complejo. Uno puede partir de diferentes maneras, desde las personas o desde círculos de innovación o desde iniciativas estratégicas, pero en cualquier caso va a ser doloroso y requiere un alto involucramiento de los líderes y claridad, tal como planteaba ayer con el objetivo. Digitalizar no es comprar una plataforma, digitalizar es buscar un beneficio particular. Por ejemplo, en una constructora puede ser claramente reducir el costo de construcción por metro cuadrado en una UF, en 2 UF, en 3 UFs, pero ese es el objetivo. No es digitalizar, es lograr el ahorro puntual. Y en ese proceso uno tiene que buscar el medio más adecuado, que normalmente no es una plataforma. Cuando uno dice, bueno, ¿qué es que una empresa se transforme digitalmente? Claramente no es comprar una plataforma.
claramente no es elegir un software, es buscar un objetivo a través de un medio, que puede ser lo digital. Y claro, uno puede hablar de niveles, puede hablar de nivel de desarrollo, puede hablar de nivel de involucramiento, pero también hay otras formas, y hay atajos. Y eso también es importante, o sea, esta es una escalera de muchos escalones, pero también hay formas de abordarle. Cuando uno mira la experiencia internacional, hay empresas que lo han tomado de otra forma. Uno puede generar un spin-off dentro de la empresa y puede pedirle a ese spin-off que sea 100% digital. Y ese spin-off, en la medida que crezca, se desarrolle, termina absorbiendo los procesos del resto de la empresa. Eso también es digitalizar. La otra forma es definitivamente abrir la ventana a los emprendedores, a las startups, que pueden ser iniciativas digitales que generen resultados muy interesantes y uno puede adquirir esa capacidad después. Por lo tanto, aquí no hay que pensar que la digitalización es un camino único. Hay que pensar qué es lo que queremos resolver de largo plazo. En cualquier caso, es un proceso largo que toma tiempo, pero hay que partir. Y partir desde la empresa y desde el rol que tiene cada persona que participa en la empresa de involucrarse en esto. Mira, súper interesante. Voy a aprovechar otra pregunta de Carlos Casanova. Es increíble que todo esto que estamos desarrollando a todos los asistentes fue conversado en 2 reuniones, mostrando las inquietudes de lo que queríamos transmitir y haciendo un listado ordenado de cómo queríamos llevar este webinar, ¿vale? No es todo antojadizo, es imposible, ¿me entienden? Y es increíble que las preguntas que se van desarrollando en el chat están muy alineados a cómo uno va profundizando el tema. Mira la pregunta que voy a hacer ahora de Carlos Casanova, que es justamente la pregunta que le voy a hacer a Yerko. Carlos hace la pregunta sobre: ¿los servicios públicos debieran abrirse a iniciativas básicas y de rápida implementación por parte de empresas privadas que vayan en pro de la digitalización y no esperar a cambios tan grandes y lentos? Bueno, yo admito que cuando se hablaba de que BIM se tiene que implementar a partir de ciertos años en los ministerios del MIMBO, de Vivienda y Urbanismo y MOP, yo también dije, wow, este es un tremendo barco que nos están diciendo que tenemos que implementar, pero se van a sorprender de lo que Yerko le va a decir en cómo se está implementando esto, porque está alineado y atiende tu pregunta, Felipe. Yerko, explícale cómo ha sido este proceso de el BIM en 2 ministerios y en el caso tuyo particular, cómo se ha desarrollado y se quiere implementar. Sí, en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo básicamente estamos trabajando con una agencia, para los que nos están escuchando fuera de Chile, que se llama Plan BIM. Es una agencia que está promoviendo desde el año 2016 la implementación de BIM en las instituciones del Estado, ¿ya? Así que es una gran ayuda, es algo que ha sido absolutamente esencial para que nosotros como organización, como Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que somos 6.000 personas, es una organización gigante, podamos hacer este recorrido. Entonces no lo estamos haciendo solos, eso es importante mencionarlo. Y en segundo lugar, está planteado de la siguiente forma. En algún momento se entendió que esto iba a llegar como un mandato de que ya, desde tal año es obligatorio que todos los proyectos con BIM. Bueno, esto tiene que ver con lo que yo te conté antes. Nosotros hemos estado haciendo prospección y encuestas de nuestros proveedores, de los que desarrollan finalmente los proyectos para el ministerio, que son principalmente inmobiliaria y constructora. Y claro, la película no era tan buena, porque si bien es cierto el BIM había penetrado ya desde hace algunos años, solo un porcentaje de esas empresas declaraban usarlo. Entonces, ¿qué sentido habría tenido hacer un mandato obligatorio cuando la penetración en el mercado iba por el 30%? ¿Ya? Habrías dejado un 70% inmediatamente fuera. Entonces, estamos haciéndolo de una forma quizás menos ortodoxa, pero que ha rendido frutos, ¿ya? Y buscamos un programa, uno de los productos que tenemos, en donde había más empresas que ya estaban usando BIM. Y les ofrecimos en un proyecto piloto que presentaran voluntariamente con BIM. Y nosotros les poníamos las condiciones, en ese sentido les dábamos un pequeño premio en puntaje, porque es un programa que funciona en base a concursos, o sea, se presentan para un mismo proyecto varias empresas. Y lo que sí fue esencial es que fuimos súper claros en la información que necesitábamos. No les dijimos, entreguen con BIM lo que sea, sino que fuimos, utilizando el estándar BIM para proyectos públicos, fuimos muy específicos en lo que necesitábamos como información.
Y esa información que les solicitamos está relacionada a nuestros procesos de revisión. Por lo tanto, estaba calzando perfectamente lo que ellos nos iban a entregar con lo que nosotros necesitamos como información. Haberlo hecho de esa forma, que ambos estuviéramos utilizando el mismo estándar, concluyó finalmente, para contar el final feliz, en que el año pasado nuestro primer piloto, de los 20 proyectos que se presentaron, 18 se presentaron respondiendo al requerimiento BIM de forma voluntaria. Y con un nivel de información y de calidad realmente sorprendente. Nuestros funcionarios estaban felices de pasar, porque están trabajando desde su casa, ¿cierto? De haber tenido que ir a buscar una carpeta impresa llena de papeles que tú no sabías si la planta correspondía con la elevación y si la planilla correspondía con el plano. Así estábamos revisando, y todavía la mayoría revisa así, a desde su casa abrir un visualizador gratuito que mediante un doble clic, ¿cierto?, en una regla de revisión le permite revisar si el ancho de las 8.000 puertas del proyecto cumplen con el requerimiento, por ejemplo, que dice la normativa. Bueno, el salto gigantesco para la calidad de vida de nuestros funcionarios, para la completitud y conformidad de la información que recibes. Antes pasabas de revisar una puerta en una planta tipo a revisar las 8.000 puertas del proyecto, en la misma cantidad de tiempo, básicamente en 1 o 2 segundos, es lo que se demora en calcular eso. Ese es el salto que estamos dando y lo logramos a través del estándar y con, obviamente, el apoyo de los privados que respondieron felizmente a nuestro requerimiento, casi en un 90% de las empresas. Y vamos a continuar de esa forma. Cuando tú señalas, y que es bárbaro el indicador o el dato que acabas de mostrar, la cantidad de información que registrada adecuadamente en un ambiente digitalizado te permite revisar, hacer un control de calidad y avanzar en la siguiente etapa. El que puedas haber revisado todas esas puertas en menos de 2 segundos habla también de cuánto estandarizaste las puertas, porque también hubieras tenido 20 tipos de puertas, ¿vale? A veces si es necesario o no, pero en un par de segundos lo resolviste. Y esa rapidez, ese tiempo, y el tiempo es costo. Entonces, voy de nuevo a otra pregunta y me voy al lado de Diego. Cuando las empresas deciden participar en este proyecto de transformación de la industria, ¿qué se les ofreció, Diego? ¿O cómo logran las empresas saber que es rentable la digitalización? Y yo creo que el mejor ejemplo es lo que tú estás participando. ¿Sí? Las empresas no van a colocar un dinero e invertir junto con otras empresas constructoras el participar de un proyecto tan ampliado si no están viendo los beneficios de este proceso, de este proyecto. Entonces, ¿qué se les ofreció a las empresas y qué esperan recibir estas empresas a cambio? ¿Y cómo les va a transformar tanto sus modelos de negocio como también su desarrollo para que sean más sostenibles en el tiempo? Si las empresas, las empresas son empresas privadas, necesitan rentabilizarse, ¿vale? No están por bolitas de dulce, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó allá? ¿Cómo se logró? Es que es espectacular. ¿Cómo se logró juntar a toda la empresa y qué se le ofreció? ¿Vale? Porque esto es rentabilidad. ¿Cómo ganó plata con la digitalización? Para ser más directo. Yo creo que justamente eso fue lo que los motivó a meterse en el proyecto. La rentabilidad que promete la digitalización. Es cosa de ver otra industria, ¿ya? Por ejemplo, una industria que ahora, hace poco se ha digitalizado el entretenimiento. Podemos ver Netflix versus Blockbuster, quién es la que terminó ganando. Spotify versus la Feria del Disco, es lo mismo. Ellos están conscientes de eso, de que las fuerzas de mercado en el futuro van a sacar de competencia a las empresas que no estén digitalizadas. Entonces, lo que están haciendo, están invirtiendo en estas tecnologías. Y el proyecto lo que les va a entregar va a ser aplicaciones listas. Ellos van a ser los primeros en poder utilizarla. Y el proyecto se retroalimenta con los datos que ellos aportan. Mira, ¿por qué? Porque cuando uno hace una proyección uno es típico cuando hace una evaluación de proyecto, dice escenario 1 con máquina, escenario 2 sin máquina, y es solamente una proyección de algunos números que uno cree van a lograr, y eso te pueden dar un indicador de una TIR o un valor presente neto para decir, tomo o no la decisión, ¿vale? Pero tú dijiste una frase que va a ser tu eslogan.
las fuerzas de mercado en el futuro van a dejar solamente a las empresas digitalizadas. Eso es poderosísimo. Y es cosa de ver lo que ha pasado en otras industrias, como dijiste tú. Porque algunos dicen, no, yo quiero casi que la respuesta con el resultado, dámelo antes para yo poder invertir. Olvídate. Eso no se puede. Entonces, allá nos queda claro que gestionar el riesgo es una mínima parte para el beneficio que yo puedo obtener con lo que se va a hacer de digitalización. Oye, acá Liz Manterola te está haciendo barra desde Alemania, Diego. No digas si es tu polola o amiga, pero hay una... No, perdón, de Ricardo, dice. Liz Manterola de Ricardo. Ahí dice, está haciendo barra Ricardo. El único que tiene barra, los otros no han dicho, ¿vale? Se autoriza que digan que tengan barra. Oye, tú habías dicho, Yerko, sobre los estándares. ¿Los estándares es obligar a que las empresas trabajen de cierta manera o estamos hablando de estándares que son básicos bajo el trabajo actual que todos trabajamos, por ejemplo, en AutoCAD? Que obviamente ahí tuvo una posición de predominio, un programa en particular, ¿está? Para poder trabajar en forma digital. Yerko está ahí. Me quedé sin imagen, pero ¿me escuchan? Sí, te escuchamos súper bien. Bueno, por suerte que con una postura facial decente. Y a veces queda con las caras medio raras. Tenemos un programa para ir moviendo la boca, pierde cuidado. Sí, soy yo todavía. No, yo, o sea, no lo les había contado, pero yo mis primeros 10 años como profesional, como arquitecto, trabajando fueron en Inglaterra. Apenas me titulé aquí en Chile y trabajé 10 años, un proyecto detrás de otro, y la verdad es que me formé en estándares. O sea, el primer estándar ISO, entiendo, lo crearon los británicos, por ahí por el 1900, para ponerse de acuerdo en los tamaños de los rieles de los trenes, porque si una empresa hacía un riel de un tamaño y otra empresa lo hacía de otro, el tren se descarrilaba. Bueno, eso fue uno de los primeros estándares ISO que se hizo. Y en digitalización es lo mismo. O sea, lo que yo te contaba antes del éxito de nuestro pilotaje es 100% resultado de contar con un estándar, un entendimiento entre el oferente y el proveedor. A nivel de digitalización, eso es esencial, es uno de los 4 pilares, junto con las personas, los procesos también y la tecnología que tiene el BIM. O sea, sin estándares no puedes trabajar. Porque si no, estarías replicando la fragmentación que se produce hoy no digital, la estarías replicando digital y tendrías una industria digitalizada pero fragmentada. Bueno, la forma de barrer con esa fragmentación en digitalización tiene mucho que ver con los estándares. Los estándares son absolutamente esenciales. Sin eso, probablemente mis colegas acá van a estar de acuerdo conmigo, estás perdiendo el tiempo sin estándares. Hay que tener estándares y usarlos. Mira. Ahora, Rodrigo, si me permites tomar ese punto, me parece que los estándares son fundamentales. Ahora, los estándares no son una obligación, son una decisión. Uno puede adherir a un estándar o no. Tenemos ejemplos maravillosos de estandarización, desde las líneas de producción, desde la segunda... desde la revolución industrial, en el fondo, todo lo que es estandarizar los tamaños de los tornillos, los tamaños de las distintas cosas, y en lo digital, la estandarización ha transformado nuestra vida. O sea, no sé si se acuerdan, probablemente aquí tenemos varias generaciones presentes, pero antes, cuando uno se compraba una impresora, venía con un CD y había que instalarla. Y era un proceso, como que uno cruzaba los dedos y tenía que estar rezando que quedara bien instalada y que no fallara y que al final dijera se instaló con éxito. Eso hoy día se resolvió con la estandarización. Uno no se da cuenta, pero ¿hace cuánto tiempo que no instalan algo? Hoy día se descargan las cosas. Hoy día las aplicaciones se instalan por descarga y eso es fruto de la estandarización. La base de las iniciativas cloud y de las aplicaciones en cloud vienen de los estándares y su origen es la industria naviera. ¿Y por qué es la industria naviera? Porque los barcos fueron los primeros en estandarizar la forma de transporte. ¿Y cuál fue la unidad de transporte que definieron los contenedores? Entonces todo viene con contenedor, el contenedor tiene una medida, un tamaño estándar y el contenedor tiene una entrada y una salida. Listo, por lo tanto ahora todas las aplicaciones y todas las cosas que uno hace en la nube se basan en el principio de los contenedores. Cosas que están hechas para funcionar y para instalarse, igual como que fuera un Lego. Entonces la estandarización
no es un deseo, ni es una obligación, es un principio fundamental que nos ha movido desde siempre en la evolución. Y en ese sentido, yo creo que lo que ha hecho como estándar nacional BIM, el plan BIM, es fundamental. Uno podría tomar esa recomendación de estándares y ni siquiera trabajar con BIM y utilizar la forma y la propuesta de estandarización de cosas que hacen, porque el beneficio de la estandarización es muy alto. Aquí uno tiene visiones contrapuestas. Lo que dice Yerko dice, ok, el desarrollo de la industria a través de la atracción. El Estado fija el estándar, le pide a las empresas que se suban y por lo tanto las empresas tienen que buscar la forma de desarrollarse. El proceso que dice Diego no es desde la atracción, es desde entregarles herramientas para que le vean el beneficio y ellos promuevan. Entonces son dos formas distintas de desarrollo del sector, pero en cualquiera de los casos la estandarización es fundamental. Mira, acá hay otra pregunta bien interesante que te la iba a hacer a ti, Ricardo, pero se la iba a hacer a Diego primero. Bueno, Ricardo, recordemos que es el gerente de desarrollo de innovación y transformación del IDM. Por lo tanto, vamos a poder preguntarle qué está pasando. ¿Ustedes tienen que salir a vender la necesidad de digitalizar la empresa o las empresas llegan porque quieren digitalizarse? Y guarda esa respuesta. Pero te preguntan a ti, Diego, sobre la calidad. Mira, una pregunta. ¿Qué brechas observa entre el profesional chileno y el extranjero? Y si existe tal brecha, sobre las competencias que hoy marcan la diferencia en la industria en términos de la digitalización. Entonces, yo te hago un paréntesis primero. Todos tenemos celular. Todos nos manejamos bien, como tú dices, con el Netflix y algunas otras cosas. Pero, ¿qué significa y qué competencias habría que tener uno como chileno también para poder meterse en esta industria de la digitalización? Y sobre las brechas que te preguntaba Carlos Casanova, Diego. A ver, hay hartas preguntas. O sea, una era ¿qué diferencias hay entre el profesional chileno y el alemán? Sí, en el caso de las competencias en digitalización que debe tener para poder subirse a este camino de la digitalización. Yo creo que no hay mucha. Yo creo que los profesionales latinoamericanos están a la altura también de los profesionales europeos. Yo estudié también acá un máster y estudié mi pregrado, mi ingeniería civil en Chile, entonces puedo hacer la comparación y digo que el nivel de enseñanza es el mismo. Quizás donde está la diferencia es no a nivel profesional, sino que al nivel más bajo, más técnico, porque, por ejemplo, acá en Alemania se necesita hacer un estudio para hacer cualquier tipo de profesión. Por ejemplo, si tú quieres ser panadero, necesitas estudiar panadería. Si quieres ser zapatero, necesitas hacer eso. Entonces, ahí se logra de nuevo el pensamiento, como dice Yerko, en estándares, porque todos estudian de la misma forma y nada está hecho libremente, ¿ya? En términos de digitalización, yo creo que los dos tipos de profesionales están igualmente preparados en herramientas. Quizás lo que podría decir, y que no he visto tanto, porque también estoy en un grupo de empresas, de startups chilenas que están digitalizando la construcción, es que no he visto mucha iniciativa en el tema de inteligencia artificial. Y eso concuerda con las estadísticas, por ejemplo, de la encuesta de la penetración de inteligencia artificial en el mundo que hizo McKinsey, que dice que África y Latinoamérica se están quedando bien atrás en estas tecnologías. Eso es quizás lo único, porque he visto acá en Chile realidad virtual, surveys con drones, BIM, todas las otras tecnologías, pero la inteligencia artificial aún no entra. Y eso me gustaría que fuera mi mensaje después de este webinar, que en Chile y en Latinoamérica en general, porque sé que están aquí varios viéndonos desde otros países, que se atrevan con esta tecnología, que es algo que está funcionando y que va a traer grandes beneficios. Y sobre las competencias, es decir, estamos hablando que un supervisor, un técnico, un profesional, constructor, ingeniero, arquitecto, las competencias hay que entregarle en la academia, habría que hacerse algún curso o alguna capacitación especial, o el subirse a la digitalización, ¿qué requiere para poder manejar estas plataformas,
y esta comunicación entre áreas y entender los procesos y entender la información que te entrega, que te generan. Es decir, Sí. ¿qué se necesita para poder estar con competencias digitalizadas? Mira, naturalmente, digitalización depende mucho del uso de herramientas digitales. Por lo tanto, esa es la competencia base que se necesita. Hay que enseñarle a la gente cómo utilizar la herramienta. Algo que va a ayudar en los próximos años es el cambio generacional, porque ahora los niños actuales están creciendo rodeados de herramientas digitales. Son nativos digitales. Entonces, estos niños tienen una afinidad a las tecnologías de la información mucho mayores que nuestras generaciones o la generación pasada. Por lo tanto, eso es la facilidad que tengan las personas de aprender a usar una herramienta. Es una de las competencias bases que creo que son necesarias. Mira. Acá viene doble para Ricardo y Yerko. Ricardo, ¿qué están haciendo ustedes hoy día en el IDM? Porque están apoyando a transformar a las industrias. ¿Salen a vender o esperan que lleguen? ¿Qué sucede más? Déjame volver un poquito atrás, Rodrigo, complementando lo que dice Diego. Yo creo que hay dos competencias fundamentales para que las personas vayan o avancen hacia de la digitalización. Primero, tener una visión general de que hay soluciones, de que están y que existen. Más o menos, saber de que uno puede responder ciertas preguntas a través de lo digital. Y lo segundo es atreverse a cuestionar, atreverse a preguntar si algo podría ser mejor. Porque quiero volver sobre un ejemplo que te di al inicio, que era Waze. Antes la experiencia se medía por cuando uno se subía a un taxi o a alguien que conducía, si la persona tenía harto recorrido en el cuerpo y harta experiencia, se conocía los atajos, se conocía las calles, se conocía las rutas más cortas. Entonces, uno para optimizar una ruta tenía que sentarse al lado de un chofer que tuviera mucha experiencia. Y por lo tanto, la ruta óptima dependía de la experiencia de la persona. Lo que nos hizo Waze fue proveernos datos sistematizados, estructurados, con ciertos algoritmos de inteligencia, donde hoy día parece que nosotros somos los choferes y podemos ir a una ciudad que no conocemos y parece que estuviéramos sentados al lado de nosotros, el chofer más experimentado de esa ciudad y de esa ruta. Imagínate que pasara eso mismo en una constructora, donde muchas veces los administradores con más experiencia son los que resuelven de mejor forma las cosas que van ocurriendo en la obra, entendiendo que ya que ocurran cosas es un problema en sí mismo, pero imagínate que cada administrador tuviera un administrador más experimentado sentado al lado de él, tomando las decisiones y recorriendo decisiones históricas que se han tomado en obras similares y en procesos similares. Eso es la inteligencia artificial, es la sistematización de datos para generar ese tipo de beneficio. Entonces, es muy interesante desde lo que puede aportar, pero hay que atreverse a preguntar, hay que atreverse en el fondo a hacer ese tipo de cosas. Pasa mucho por la innovación y por atreverse a hacer el cambio. Nosotros, como IDM, hoy día, lo que hacemos como institución es prestar servicios a la industria. En el fondo, nosotros estamos para responder a las necesidades de la industria. Si te imaginas, nosotros tenemos un portafolio de más de 1.300 tipos de servicios y por lo tanto simplificar la forma que tienen los usuarios de llegar a nosotros es un eje fundamental de este proceso digital. Ayudar y facilitar con nuestros servicios y con nuestros procesos las decisiones y las actividades que desarrollan nuestros clientes también. Y junto con eso tenemos un pool interesante de servicios digitales hacia las obras, desde la instrumentación, la sensorización, el levantamiento digital, el acompañamiento en BIM. Muchas personas hablan de BIM como un gran concepto. Yo lo que les recomiendo es hablar de usos BIM, porque más fácil comerse el animal por parte. Entonces, pensar en los usos BIM y optimizar desde los usos, siempre pensando en el objetivo. Entonces, yo diría nosotros en IDM, eso es lo que hacemos. Prestamos servicios a la industria, entregamos herramientas a la industria, los entregamos de la forma más fácil posible, que aporten mayor valor y les simplificamos el proceso a nuestros clientes para que puedan llegar a nosotros y encontrar la solución que necesitan. Ya, pero esa es la parte bonita, Ricardo, de todos los servicios que presta, pero las empresas que llegan, lo que piden es lo que necesitan, es lo que realmente requieren para poder transformarse, ¿vale? ¿Tienen claro lo que tienen que hacer o lo que andan buscando?
Al No, hueso, al tiro con la pregunta. no, yo te diría que no, pero si es lo mismo cuando uno va al médico y le dice me duele la rodilla, no tengo idea qué me pasa, pero me duele la rodilla, como que uno llega con el síntoma. O muchas veces los usuarios aventajados dicen, creo que tengo un problema en los meniscos, doctor. Ah, Entonces, claro, pues son los usuarios aventajados, pero lo que uno tiene que hacer es mirar a través de un proceso estructurado y metódico y encontrar la solución. Nosotros entregamos herramientas y ponemos a disposición de nuestros clientes múltiples herramientas, pero al final de cuentas lo que simplifica todos estos procesos es la conversa de abrir. Estoy en esto, estoy industrializando, estoy sistematizando, estoy trabajando en la estandarización, estoy trabajando en la implementación de BIM y tengo estas interrogantes. Y cuando el diagnóstico es abierto y la conversación se plantean desde los problemas y desde las necesidades sobre la mesa, es más fácil encontrar una solución y las herramientas adecuadas para resolverla. mira, Yerko había señalado la importancia que el Estado ha tenido en empujar este carro de la digitalización y BIM. Y tú habías señalado hace un poco que eran las empresas, las personas y los líderes de las empresas en que tenían que movilizarse para lograr este cambio. Entonces, mira cómo va cambiando también mi parecer. Uno dice, no, son las empresas privadas, son las que tienen que mover primero porque tienen los recursos. Sin embargo, acá, la que está moviendo el sistema en Chile con Plan BIM y el Estado es el paraguas que uno, entre comillas, menos pensaría que lo está haciendo. Pero después me alineo con lo que está haciendo Diego en Alemania, que es el Estado el que está movilizando a las organizaciones para lograr una transformación hacia la digitalización. Entonces, cuando, Yerko, ¿cómo nace esto de que el Estado lo quiera impulsar? Porque finalmente es una inversión que hace el Estado y que se viene. Porque así como tú señalaste que es una escalera de transformación e introducción del BIM, con empresas a las cuales se les dijo, necesitamos ver cómo funciona esto para seguir al siguiente paso, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene con las empresas proveedoras que le prestan servicios a las grandes empresas constructoras que participaron en este proyecto? ¿Me cachai? Porque una cosa es el paraguas de las grandes empresas y las de abajo, si siguen trabajando analógico, ¿qué hago? ¿Me cachai? ¿Qué viene en esa transformación? Bueno, primero que nada quería hacer una reflexión de que es muy común en nuestro sector construcción que se compone de distintos actores dentro de la cadena, que cada uno nos sintamos como el centro del universo, ¿ya? Y yo, como arquitecto, también me hago la autocrítica, ¿ya? Tendemos a verlo desde nuestra propia perspectiva. Y me ha tocado gente que hace charlas, por ejemplo, de BIM para obra, y dicen, este es el verdadero BIM, el BIM en obra. Y después escuchas a alguien que habla de BIM en la etapa de diseño y dice, este es el verdadero BIM, porque nosotros actuamos en etapas tempranas. Y cada uno, digamos, lo ve desde se siente como en el centro del problema. Y para mí, tenemos que dejar un poquito de lado esa lógica. Nosotros estamos aquí porque hay un mandante que necesita llegar a un output, a un resultado, a un producto que de hecho recién comienza su vida útil cuando nosotros nos vamos, cuando lo empieza a usar el usuario. En eso estamos nosotros en el sector de construcción. Y ojalá ese mandante, el diseño se pueda hacer en 2 días, y esto te va a gustar a ti, Rodrigo, y la construcción ojalá se pueda hacer en 2 semanas, ¿ya? Con llegar y montar. Entonces, la verdad que nosotros, para el mandante, somos un medio para llegar a un resultado. No somos el centro del universo. Ojalá nosotros existamos cada vez menos. Suena un poco loco lo que te estoy diciendo, pero dentro de la cadena de producción somos un poquito el cacho, ¿ya? El mandante dice, oye, me tengo que ir a juntar con el arquitecto y vamos a tener problemas y tengo que ir a ver la obra. Como que él quiere su producto final, ¿ya? Entonces, partamos de esa base. La otra reflexión es que todos los países lo hacen de forma distinta. Hay sí patrones, por ejemplo, países nórdicos, Europa del Norte, incluyendo Alemania, es un impulso que viene desde el sector privado. El Estado no se mete tanto porque no tuvo que meterse, porque el sector privado ya lo asumió como un desafío, ¿ya? En el caso de países a lo mejor con un nivel de madurez distinto, es necesario a veces el empujoncito del Estado, pero no es la única forma de hacerlo. Yo creo que desde esta perspectiva de que somos un sector fragmentado, esto se tiene que hacer en conjunto.
cada uno pone de su parte. Si nosotros desde el Estado podemos aportar con un estándar, impulsar, motivar, incentivar, buenísimo, ¿ya? Pero si después la marea es más fuerte desde el sector privado, también es súper bueno, ¿ya? Lo importante es que sepamos qué estamos haciendo. Estamos tratando de mejorar la productividad, ¿pero para qué? Porque tenemos una necesidad importante de tener esos productos fuera para los déficits habitacionales, por ejemplo, que es el más urgente que tenemos, que son gigantescos. Entonces, para eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. No lo estamos haciendo porque es más bonito, porque es choro, porque está de moda, porque yo creo que... No, lo estamos haciendo porque tenemos que sacar a la realidad ciertos productos que son de absoluta necesidad para las personas. Y si se acelera la implementación por una motivación de los privados, fantástico, súper bien. Pero había que empezar a mover la bolita por algún lado, y en el caso nuestro en Chile fue, a pesar de que los privados llevaban mucho tiempo usando BIM, se necesitaba estandarización. Y eso lo estamos poniendo nosotros. Ojalá lo tomen, ojalá lo usen. Pero no nos creemos tampoco el centro de la solución del problema. Es una solución que es en conjunto. Mira, Rodrigo. Dale, Ricardo. En ese punto, también mencionar lo que dice la historia, la competencia aquí juega un rol importante. Cuando nosotros estamos construyendo, haciendo proyectos acá, y de repente aparece un competidor de China con una propuesta con costos de construcción mucho más bajos, no dice, bueno, ¿y cómo lo hicieron? ¿Cómo fueron capaces de generar esa propuesta? Y por lo tanto la competencia también nos genera presión a ser competitivos y a buscar la forma. O sea, en algún minuto a lo mejor vamos a poder comprar una casa por Amazon y que esté instalada en 2 días. Y eso a lo mejor va a ser posible. Entonces ahí, muy futurista a lo mejor, pero hay que pensar, esto también ha pasado en Chile. En el 96, no sé, cuando uno piensa en los proveedores de la construcción antes, con las guías de despacho y las facturas hechas a mano, hasta que apareció Home Depot en Chile y empezó a exigir código de barra y factura escrita en digital. Si es que no hubiera llegado y no hubiera existido esa presión desde el mercado, desde la competencia de un actor, probablemente no hubiéramos evolucionado tan rápido. Entonces, aquí el concepto de competitividad de la industria nacional y de las empresas constructoras internacionales que llegan y que se adjudican proyectos con mejores herramientas también nos ponen una encrucijada. ¿Hasta dónde pueden aparecer esos competidores y hasta dónde pueden llegar y qué tan competitivos y preparados tenemos que estar para darle frente a eso? Le voy a contar una infidencia. Estábamos en la preparación de esta charla y yo digo, mira, yo a veces escribo postulados y lanzo mis ideas a las redes sociales. Yo sueño con que se pueda utilizar la carta Gantt 3D para poder ver en el tiempo cómo se hizo el estudio, cómo se preparó. Me da mi antecedentes de que la información que me entregaron está completa, tengo los frentes disponibles, los planos aptos para construir, realmente son aptos para construir y no me lleno de RFI. Y por otro lado, el mandante se hace cargo de que el mandato que dio de construir se va a hacer en los plazos que uno estudió. Entonces, se suma una pregunta sobre la interoperatividad de BIM con los programas de construcción, con el área de adquisición y con los contratos. No voy a decir quién fue, pero entre Yerko, Ricardo y Diego me dijeron, no, Rodrigo, eso es una utopía. Entonces, yo viví muchos años ayudando en algunas empresas constructoras en la etapa del claim. Y eran estructuras, y hoy día hay empresas constructoras que su claim, su desviación de programa para poder evaluar los gastos generales adicionales que hay y lograr sacar la rentabilidad al proyecto, están no solamente con ingenieros, sino con abogados también. Entonces, ¿cuánto partido se le puede sacar al BIM en sus formatos 3D, 4D y 5D? Y yo voy a hacer la pregunta de nuevo. La carta Gantt 3D que permita dejar en evidencia si el estudio se hizo bien con las personas competentes y al mismo tiempo que la información que me entregaron realmente se va a desarrollar en el proyecto y si hay algún cambio, 10, 15, 20 o 30 días, listo, tengo oportunidad para cobrar los gastos generales y esta famosa suma alzada, entre comillas no lo es, le permite a la constructora hacer los cobros que corresponda y no termina sangrando al final de la obra. Es una cosa. Y después la interoperatividad, porque los procesos tú los vas a mejorar en el área de construcción. Pero ¿qué pasa con la orden de compra? ¿Qué pasa con la bodega de los materiales, del ingreso y salida y el llevarlo a cada uno de los frentes de trabajo? ¿Qué pasa con lo que es los pagos del personal?
que se transforman después también en un UPC-M o EPC. Se las lanzo a los tres. Es decir, hoy día se está interactuando los procesos en el BIM o solamente lo estamos llevando a un trabajo de 3D preliminar y vamos camino para allá. Y después, ¿qué opinan de la carta GAN 3D? Sean suaves, por favor, no sean tan rudos conmigo. No sé quién se quiere lanzar, pero abriste esto es como un universo Marvel, así, hay superhéroes de todo aquí. Pero se abrió el portal. Se abrió el bueno, portal. bien probablemente es harto más que eso, que lo que tú lo planteas, Rodrigo, en el fondo, porque al final BIM es una filosofía de trabajo. Entonces, tú lo que buscas es el diseño participativo. Súmale a todo ese proceso de la carta GAN 3D, de la constructora, de la inmobiliaria del mandante, sumar también al usuario, a la persona que va a habitar en la casa y poder tomar decisiones respecto a lo que quiere, de lo que quiere construir y lo que quiere ver. Entonces, es maravilloso, se basa en la estandarización, en el diseño concurrente y en la interacción. Si uno mira reuniones de las empresas que están integradas o que están más avanzadas en esto, las reuniones de postventa, donde se analizan los problemas, se suma la gente de diseño, se suma la gente que construyó, se suma la gente que detectó el tema postventa y se suma los usuarios, son maravillosas. Las oportunidades que surgen de esas conversaciones son increíbles y lo que te ofrece BIM es simplemente un idioma común y un lugar de interacción. Entonces, lo que tiene que estar de fondo es el espíritu y la filosofía de querer hacer eso. Para poder hablar y para poder tener esta conversación, nosotros nos pusimos de acuerdo en el idioma, nos pusimos de acuerdo en el lugar en el cual iba a ocurrir. Eso es BIM. Pero el resto es la magia que surge de las posibilidades de la estandarización y del lugar común. Entonces, se puede. Eso es súper interesante. Y probablemente ahí las inmobiliarias integradas con las constructoras, que no tienen las restricciones contractuales, corren con ventaja en el sentido de poder aplicar esto. Pero corren con ventaja hasta ahora. La puerta siempre está abierta a que el resto se atreva. Yo quería agregar algo que es importante, porque vamos moviéndonos a un nivel de madurez mayor, ¿ya? Yo ya llevo en el ministerio 3 años con esto, las empresas ya están hablando de esto de forma distinta, o sea, se nota cómo ha ido absorbiéndose en el mercado, y de hecho han surgido empresas, por ejemplo, que me gustó mucho, que ayudan a los privados a cumplir con los requerimientos BIM del Estado, o sea, estamos creando empleo y estamos movilizando el mercado simplemente con este requerimiento, eso es muy bueno. Y lo que quería mencionar era que no hay que confundir el BIM en términos de la producción de la información, ¿ya? Que son los usuarios que van a modelar, que van a generar tu carta GAN de BIM, ¿cierto? Que van a asociar esa programación con un modelo y todas las cosas fantásticas que se pueden hacer, con una capa que va un poquito más arriba, que es la gestión de la información. Y en eso, en el sector construcción, somos muy malos en la gestión de información. Esa es la parte, yo te diría, como a lo mejor más blanda del BIM, que es muy necesario que se incorpore en las organizaciones y que es la que en el fondo hace la que bota las barreras entre los distintos actores, ¿ya? Esa capa de gestión de información son pocos los profesionales los que la pueden hacer. Hay mucho profesional y que es bueno que sea así, que está dedicado a la producción de información con BIM, ya sea porque la modela, la coordina, ¿ya? Hay principalmente arquitectos, pero también en cada vez mayor medida también ingenieros, especialistas, eléctricos, sanitarios, y también lo que está llegando de BIM a obra, ¿ya? Hay un mundo también allá donde hay mucho potencial que es para posterior, para la fase operacional. Se van a necesitar muchos profesionales que usen tecnologías de digitalización en el facility management. Ahí hay, para los que son emprendedores, mucho por hacer y mucho potencial de hacer empresas muy exitosas, ¿ya? Pero transversal a todas las etapas hay una capa de gestión de información que es un poquito a lo mejor más, no tan vistosa, menos cool, porque no estás con la herramienta, pero sí tienes que saber de estándares. Hay una ISO, como ustedes saben, de BIM. Tienes que saber manejarte al nivel de los flujos de información dentro de las organizaciones y entre las organizaciones.
desde el punto del punto de vista del mandante, hasta llegar hasta la operación, ¿ya? Y esa capa de gestión de información, donde hay inteligencia artificial, la puede haber perfectamente, y muchas otras tecnologías asociadas, no solo BIM, ahí tenemos mucho menos madurez en nuestra industria. Es algo que en otras industrias tienen súper claro. Están los Chief Information Officers, ¿cierto? Gerentes de información en las empresas en el mundo desarrollado. ¿En Chile tenemos gerentes de información en alguna empresa? No sé. Bueno, a ese punto es nuestro siguiente desafío, ¿ya? Para que sepan que ahí hay todavía mucho terreno que ganar. Ahí se responde la pregunta que había hecho Felipe Carmona sobre las áreas de BIM que hoy día no están siendo abordadas por startups. Tú ya citaste cuatro áreas con oportunidades de negocio. Nosotros en Negocio de Construcción hemos hablado varias veces de la inteligencia artificial y yo quiero hacerte igual la pregunta, Diego. Nosotros hoy día tenemos información, la información se ordena, la podemos llevar a una plataforma donde se registra y se gestiona, vale, y yo puedo generar reportes. Pero la inteligencia artificial, ¿qué va a hacer con esa información? ¿Vale? ¿Es una segunda derivada de la digitalización? ¿Es un camino paralelo a la digitalización y se va a comer a la digitalización? Por favor, porque se habla, es lo mismo que la digitalización y BIM, se habla mucho, pero ¿qué es en esencia? ¿Y qué hace? ¿Y qué ayuda? Pero en el área chica donde tú eres experto. Bueno, yo diría que la digitalización es la columna vertebral de la aplicación de la inteligencia artificial. Porque para que haya inteligencia artificial se necesitan datos. Y si tú digitalizas procesos, el producto residual son datos. Y con esos datos tú puedes hacer estadística, puedes ver dónde tienes problemas, los puedes solucionar, puedes hacer predicciones de forma tradicional, ya con estadística tradicional, o también puedes usar esos datos para entrenar algoritmos y hacer que esos algoritmos puedan encontrar patrones. Esa es la gran ventaja. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, un algoritmo es capaz actualmente, o sea, salió el año pasado la noticia, de analizar resonancias magnéticas y radiografías en donde se pueden desarrollar tumores. El algoritmo fue capaz de detectar el tumor 4 años antes de que pudiera ser detectado por un ojo humano. Ese tipo de patrones se pueden utilizar también en construcción. No solamente en el análisis de fotografía, sino que en el análisis de datos, ¿ya? Porque cuando hablamos que un algoritmo es inteligente, es porque puede analizar datos, y una imagen es datos. También se podría utilizar, por ejemplo, para analizar fallas constructivas, ¿ya? Y detectarla automáticamente, sí, se puede utilizar, pero también podríamos utilizar los algoritmos para que nos ayuden y nos asistan a hacer planificaciones. Tal como cuando estás escribiendo y el autocorrector de texto te anticipa la siguiente palabra, lo mismo podría pasar cuando tú estuvieras haciendo tu carta Gantt y te dijera, mira, normalmente, por lo que yo aprendí de tantos proyectos pasados, esta actividad se demora tanto y es probable con tan porcentaje de riesgo de que se atrase tantos días, ¿ya? En el fondo, la inteligencia artificial no quiere reemplazar al humano, sino que quiere asistirlo y trabajar en conjunto. Es que justamente te iba a decir eso de asistirlo, porque en este momento estamos, me informan y hemos estado durante toda esta charla en vivo en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en la radio Negocio Construcción y en YouTube. Tú dices, wow, estamos en vivo, y eso es simplemente utilizar las plataformas y las herramientas que hay de digitalización para poder estar llegando con esta información a todos. Pero al mismo tiempo salió la duda, pero la inteligencia artificial que toma la información, la gestiona, la analiza, predice y genera incluso escenarios con toda la información que hubo para atrás, no te va a reemplazar, te va a ayudar a ser más productivo tus procesos, que es también mucho riesgo de la gente. Lo adelantó Yerko. A mí me gusta todo lo que es la construcción con prefabricado, voy a decir me gusta para no decir que vendo,
¿cierto? Y es cierto, el porcentaje es bajísimo de la gente que sabe los beneficios de la construcción industrializada. Y tú tienes que estar evangelizando, mostrando con información parametrizada, haciendo proyecciones de lo bien que resulta un proyecto, el uso de la industrialización. Pero detrás yo tengo todo digitalizado, tengo que trabajar con Revit, con Tecla, con planos, mostrando en 3D los detalles, los procesos constructivos. Yo anoche decía, ¿es primero la industrialización o la digitalización? Y siento que es primero, o van de la mano, pero si yo no tengo digitalizado voy a seguir siendo lento en mi proceso constructivo. Entonces, también hay un tema de transformación, como lo decías tú, Ricardo, de cómo yo transmito al mercado de profesionales que estas frases que dicen que se van a perder el 30% de los empleos. Yo creo que se van a generar 50% más de oportunidades de empleo, ¿vale? Porque los modelos de negocio van a cambiar. Entonces, ahí dale el golpe, Ricardo, porque finalmente es la transformación de las culturas y las personas para que esta cuestión se implemente. Lo que tú dices, Rodrigo, es fundamental. O sea, lo que dice Diego de inteligencia artificial, hay un concepto que se utiliza mucho hoy día, que es la explotación versus la exploración. Explotación nos referimos con utilizar todo lo que ya sabemos. Imagínate que toda la información de los proyectos y de los negocios que tú cierras lo transformaras en una gran base que estuviera disponible para responder las preguntas y las dudas de la gente que quiere industrializar. Eso es explotar, es sistematizar el conocimiento histórico, pero no sirve de nada si no nos hacemos la pregunta. La clave está en la pregunta. La inteligencia artificial nos provee un método para responderla a partir del conocimiento histórico, pero si no hacemos la pregunta, la inteligencia artificial no nos va a decir nada. Esto es como hablar... Guillermo Castro hace una consulta, un comentario, y es cierto, yo tengo que participar, no sé, con gerentes o directores de empresas, contándole cómo son los procesos constructivos. Y le digo, bueno, cuando tú tienes 3 viejos aquí, y el viejo, nosotros le decimos viejo al operador, a la persona que está en obra, trabajando con uno. Entonces me dice, oye, Rodrigo, bueno, no, a nosotros nos dice, subir a los viejos de la construcción, y lo pone en comillas, ¿vale?, a nuevos procesos estandarizados y disruptivos. Yo creo que las personas están más ávidas de aprender y mejorar sus procesos que llegar a la casa a las 11 de la noche porque tuvo que trabajar todos los días 2 o 3 horas extra. ¿Cachai? Entonces, la gente que dice, ¿y cómo logro transformarlo a ese viejito? Si tú lo agarras, mi opinión, si tú lo agarras solo, él va a sentir que esta cuestión le va a quitar pega. Si lo juntas y les dices el beneficio de esto, yo creo que esto es un convencimiento de masas. ¿Qué te ha pasado a ti, Ricardo, Yerko y Diego? Pero ahí pasa por establecer bien la forma y entender el beneficio. O sea, si tú le dices a un maestro, a un viejo de la construcción, que con el mismo tiempo que tiene va a poder hacer más cosas y ganar más en el fondo y aprender más, va a estar feliz. Va a estar feliz. En el fondo hay que llegar a la tangibilización de ese beneficio y de ese proceso. Cuando uno planifica la secuencia constructiva de un edificio de 20 pisos, de 25 pisos, tiene que considerar también los tiempos de desplazamiento de la gente, el montacarga, en la escalera, y si no considera esas variables, la verdad es que la planificación del piso 25 que sea igual a la del piso 1 es una utopía. Entonces, y la gente que lo hace, el viejo que instala la cerámica en el piso 25 o que instala las cosas, lo vive, lo siente y lo sabe. Por lo tanto, tú lo que tienes que hacer es transformar esto en las consultas adecuadas para que ellos perciban el beneficio. Esto no se trata de que la gente se va a quedar sin trabajo, la gente va a poder hacer más cosas, con la misma gente vas a poder hacer mucho más, a todos les va a ir mejor, pero obviamente no significa que la empresa se digitalice, significa que la persona tiene que estar interesada en ver los beneficios de la digitalización, y por eso digo que hay un compromiso aquí que no es solo de la empresa, las profesionales y la gente que participa, esto tiene que querer. Tiene que querer hacerlo distinto, querer hacerlo mejor, pensar que hay soluciones y plantearlas y abrirse al proceso de innovación. La innovación muchas veces llega hasta que empieza a oler. Cuando hay que tomar la decisión difícil y te duele, como que hasta ahí llega la innovación, como que la gente quiere hacer las cosas que no te afecten mucho el core, lo que tú haces, pero a veces hay que tomar decisiones que duelen. Y las decisiones que duelen son las interesantes y ahí están los grandes pasos. Oye, Yerko, tú
obviamente tú estás en líneas, voy a decir, gerenciales en el tema del Estado, pero tú igual estás obligado o tienes la necesidad de transformar a las personas, tanto tus equipos de trabajo como a las empresas constructoras que están participando y a las otras líneas que van abajo. ¿Qué tal ha sido esa experiencia? Porque has hablado solamente de la implementación del BIM, pero las personas, en tu experiencia, ¿qué ha sucedido en tu equipo y las empresas relacionadas? O sea, desde mi perspectiva, yo he tenido como arquitecto que transformarme en una especie de vendedor. Yo tengo que hacer un pitch de ventas y lo tengo que hacer para la inmobiliaria, después cambiarme el switch, hacerlo para el funcionario que revisa y tiene que timbrar ahí, y después tengo que cambiar mi pitch de ventas cuando hablo con un subsecretario o un ministro. ¿Ya? No les puedo atacar el tema desde la misma perspectiva. Eso es clarísimo. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Es necesario hacer ese cambio, ¿ya? Porque hay que ejecutar los beneficios para cada uno. Y en ese sentido, te diría que la más difícil ha sido la transmisión al sector privado. Porque, ¿qué ven ellos? Dicen, mira, hablemos de los que están usando BIM, no nos metamos todavía con los que no están usando BIM. Pero me dicen, yo estoy usando BIM hace 10 años y me ha funcionado perfecto. ¿Por qué tú me estás pidiendo a mí BIM? ¿Qué gano yo? Ya, ese, como pitch de venta, es el más desafiante de todo. ¿Ya? Bueno, voy a llegar al final feliz de que tuvimos 90% de respuestas de parte de ellos y se entregaron voluntariamente, ¿cierto?, los proyectos con BIM. Así que funcionó el pitch de venta. No te voy a contar todos los secretos cómo se hace, pero no se puede. Eso ya son trade secrets. Cada uno tiene su técnica. Para el subsecretario, el ministro, pucha, hay que decirle, mira, esto es algo que no tiene vuelta atrás. O sea, toma el mando, ponte a la delantera, porque si no, te va a salir más caro después subirte cuando te llegue la marea del otro lado. ¿Ya? Entonces ahí funciona un poquito el asustar. ¿Ya? Es un susto real, o sea, de verdad te va a pasar. ¿Ya? Pero más importante que eso es cuando tú le abres este mundo de que, mira, tú tus decisiones, ¿con qué información las estás tomando? Y dicen, bueno, alguien me contó que hay un informe por ahí, que alguien metió los datos manualmente en una planilla Excel. ¿Y no te interesaría tomar los datos viendo a lo mejor un dashboard, un tablero que te vaya actualizando automáticamente? Cuando te llaman los periodistas, tú abres tu tablerito y te dice cómo va el avance de obra, cuántos fueron los sobrecostos del año pasado, estamos mejorando realmente la calidad, muéstrame datos. Entonces, no tienen eso ahora. Entonces, se le abre también ahí una oportunidad importante de poder mejorar su gestión y la relación con la ciudadanía con datos concretos. ¿Ya? Y para el funcionario, nuestros colegas, fue difícil. Estuvimos 2 años predicando, formando, pero como que no les hacía clic. ¿Por qué? Y es algo súper humano. Me vaya a dar más pega. ¿Ya? O sea, si ya estoy reventado, porque es así, nos están pidiendo que hagamos cada vez más viviendas porque hay déficit, pero con la misma cantidad de personas, porque no aumentan las contrataciones en el Estado. Te piden duplicar algo con los mismos funcionarios, entonces están reventadísimos. Y ahí yo me pongo en el lugar de ellos, ¿ya? Para que nuestros auditores comprendan también que ahí hay un problema, ¿cierto?, de capital humano grave. Los tratan súper mal en general, ¿ya? Porque el funcionario público tiene esta cosa como esta fama, ¿cierto?, de ser poco productivo, y resulta que están haciendo el doble porque les ha aumentado la exigencia, están haciendo el doble la misma cantidad de personas. Entonces, ¿cuándo hicimos clic con ellos? Cuando este ejemplo que te mostré de las puertas, con el software, ¿cierto?, le mostramos, le dije, mira, doble clic, revisaste 8.000 puertas en un segundo. ¿Qué hacías antes? Con un escalímetro revisabas una puerta y confiabas que el resto de las 7.999 puertas cumplían. Y ahí fue como, wow. Y bueno, ahora, por suerte, funcionó el pitch de venta y ahora ellos quieren que todo sea con BIM, de un día para otro. ¿Ya? Todas las cosas, quieren que todo lo que hacen sea digital. O sea, ya los tenemos de nuestro lado, en el buen sentido de la palabra. Fue un convencimiento basado en precisamente lo que ustedes mencionaban. Cada persona, cada actor de la cadena tiene que comprender los beneficios, o si no estás perdido. Estás hablando, les pasa por encima, no hacen el clic, no conectan. Mira, y
voy a continuar con Diego, porque en una mesa en Alemania tienen que estar varias constructoras sentadas, pero no está la constructora. ¿A quién le asignan esa tarea de liderar este proceso? Porque esa persona, ese profesional, tiene que volver después a su constructora a poder liderar el juntar la información y el transmitir la importancia de esto. Y esa persona tiene que tener de alguna forma el mandato, pero también la espalda, la confianza de la empresa constructora para que esto también se transmita a toda la organización y también trascienda, porque si no es un convencedor, ¿vale? Para los demás, ¿cómo va a funcionar? ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa ahí en Alemania? ¿A quién colocan para que sea el representante de la empresa? Porque sucede mucho acá, oye, vamos a tener una reunión de este tema, y mandan a una persona que fue el que tenía la agenda despejada. Y no era el líder del área. Oye, vamos a hablar de innovación. No sé, mándate a ese gerente comercial porque él tiene que vender innovación, pero ni siquiera tienen área de innovación. Entonces, ¿cómo lo están haciendo allá? Porque se tiene que sentar alguien representante de la empresa. No va a ser el dueño, ¿vale? Tampoco va a ser un encargado de... ¿Cómo lo hacen? Porque están obligados a estructurar su organización para que esto avance, o si no, después van a decir, oye, yo puse plata para esta cuestión y mira, no tengo ningún resultado. Ya, pero ¿dónde tuvo tu compromiso? ¿A quién pusiste para que esto funcionara? ¿Qué pasó ahí? No entiendo muy bien tu pregunta en el sentido de que es la persona representante de la empresa frente al consorcio. Ustedes juntaron a varias empresas para desarrollar iniciativas que van a mejorar los procesos a través de software. Exacto, esas personas que son las conexiones de cada constructora, ¿vale? No es el organizador de la data. Alguien tiene que liderar eso porque de cara hacia atrás en su empresa tiene que pedir información, tiene que estar exigiendo que lo estén nutriendo con información, o si no, ¿cómo va a poder entregarte a ti como iniciativa de procesos la información necesaria para que tú puedas avanzar? Ahí ordené la pregunta. Ya, mira, son de dos formas. Para la empresa chica viene directamente el CEO, el jefe, el gerente, ¿sí? Porque es una empresa chica. No tienen un departamento de digitalización. Para la empresa grande, en cambio, vienen data scientists, que son los jefes de un área de digitalización dentro de esa empresa. Mira, hay una pregunta, gracias Diego. Mira, hay una pregunta de Bernardo Sabelev que dice, ¿qué pasa con los parámetros que exige la OGUC y no están en el estándar BIM para proyectos públicos? Fue al hueso, al tiro, Bernardo. Él tiene una empresa que se preocupa de revisar los proyectos BIM. Alguna vez tuve la oportunidad de conversar con Bernardo. ¿No se revisan? ¿Cómo los va a revisar DOM en línea? Yo hubiera preferido terminar 2 minutos antes de esta pregunta. No, broma, Bernardo. Jelko, ¿qué opinas de eso? Sí, bueno, hay que decir que el objetivo de implementación de BIM partió con estos proyectos DS19 de integración social y territorial, que es un formato de concurso, que está regulado por un decreto, y las cosas que el MIMBU tiene la potestad de revisar están definidas en ese decreto, ¿no? El BIM no las cambia, digamos. Está limitado a lo que el Estado puede revisar, y eso se define de proyecto en proyecto. En el caso del DOM en línea, obviamente es mucho más amplio. Uno, si piensa la OGUC como en parámetros, está lleno de cosas que son parametrizables. Y te diría incluso más, esto ya a lo mejor personal, ojalá que no me reten, pero yo creo que la OGUC como instrumento es cuestionable, digamos, en el mundo de la digitalización, que hay que plantearse. Quizás necesitamos un instrumento distinto, que sea pensado de otra forma. Algo como un Common Data Environment, por ejemplo, que sea una base de datos común en toda la industria, compartida entre privados y públicos, que dentro de sus funciones te permita a lo mejor también otorgar permisos, ¿ya? O sea, aquí estamos haciendo una cosa un poco intermedia. Creo que no se podría hacer sin tocar los GUC. Digitalizar sin tocar los GUC, como cuestionarse su validez como instrumento, creo que no tiene mucho sentido. Hay que hacer las dos cosas en paralelo. Y decir que el BIM en DOM en línea es algo que está recién partiendo.
¿ya? Entonces no hay que confundir. El DOM en línea, la digitalización de los procesos, de los trámites, ya partió hace mucho tiempo. Ahora son cerca de 80 trámites los que se pueden hacer de forma digital. Y eso lo lleva, no lo llevo yo, lo lleva Lilian Echeverría en el MIMBU, con la cual obviamente somos socios en esto. Ella lleva mucho más tiempo en eso y ya tiene resultados fantásticos con 80 trámites. Pero lo que plantea la pregunta es qué pasa con los datos de los proyectos, entender los proyectos como base de datos. Eso se está empezando a trabajar recién, ¿ya? Y tiene una meta inicial al 2025 para pilotear, que en la práctica, para los que no sepan de lo que estoy hablando, es tomar un modelo BIM, IFC, subirlo a una plataforma y que te revise automáticamente. Estamos pensando por ahora entre 8 y 15 reglas, sobre todo urbanísticas, de forma automática, ¿ya? Eso es un poco lo que se está planteando. Ahora que se pueda revisar toda la OGUC con BIM, yo creo que ahí me asustaría un poquito y diría, oye, antes que eso hay que revisar la OGUC. Hay que revisar qué estamos revisando y por qué. Y respecto a cosas que no están al estándar BIM como parámetros, bueno, ahí no sé muy bien a lo que se refiere, pero una cosa es que nosotros estemos utilizando interoperabilidad y un estándar internacional que se llama IFC, que tiene una cantidad, digamos, de parámetros, ¿cierto? Que un edificio se puede asimilar, ¿cierto? A varios cientos de parámetros distintos. Y otra cosa es cómo esos pueden ayudar a resolver, ¿cierto? Lo que la WUC pide revisar, ¿ya? Ahí hay una conversación que hay que tener bien profunda y que nos sirve solamente adaptar el BIM a la WUC. Chuta, quizás también vamos a tener que adaptar nuestros añosos y tradicionales documentos, ¿ya? Que tienen ciertos problemas conceptuales de fondo. Yo creo que no abordan, por ejemplo, la fase operacional, ¿ya? No apuntan al resultado final, y eso es bastante contradictorio, porque como dije antes, nosotros no estamos aquí porque es choro construir, estamos porque hay un mandante que necesita un producto final. Entonces yo creo que todos los instrumentos que tenemos hay que revisarlos y hay que orientarlos a los resultados que se obtienen, al producto final, a la experiencia del usuario, ¿ya? Ese sería mi comentario. No sé si contesté exactamente la pregunta, Sí. pero son cosas que yo estaba pensando y que yo creo que son discusiones que hay que tener. Rodrigo, déjame hacer un comentario ahí. Es que es maravillosa la pregunta y es maravillosa la respuesta, porque lo que pasa es que cuando uno prueba el beneficio de lo digital, se empieza a engolosinar y empieza a querer que todo esté ahora en escenario digital y en parámetros digitales y en comparación digital. Entonces, eso va a acelerar mucho más esto, porque los que lo probaron y los que revisaron el ejemplo de ayer de las 8.000 puertas no van a volver atrás, ni loco. O sea, impensado. Y el que ya está revisando en digital ya no quiere revisar en digital y cosas en papel o cosas de otra manera. Entonces, cuando ya le viste el beneficio, es un catalizador de velocidad muy significativo. Entonces, es como pensar que esto va a volver atrás. No va a volver atrás. Esto solamente va a tomar velocidad y se va a ir ampliando cada vez más. Sí, pero ahí te hago un contrapunto, Ricardo, porque por un lado es inevitable el que cuando uno le toma el gustito, lo va a seguir probando. Eso ya está demostrado con todas las cosas que hemos conversado. Pero por otro lado, estamos hablando que es un Titanic que hay que saber manejarlo, ¿vale? Para que no se hunda, porque yo creo más en el proceso que hizo el Estado con Yerko, de que fue paulatino, ¿vale? ¿Por qué? Porque acá en Chile somos los mandados a cera. Uy, mira, salió con este producto, a los 6 meses falló. Ya sabía que iba a fallar. Yo sabía que iba a fallar. Es la típica, bueno, si somos chaqueteros, bueno, a morir. Entonces lo que han hecho fue primero ponerse de acuerdo e indicarles que este va a ser un proceso secuencial. Y les creyeron. Ojo, les creyeron porque detrás están todos los proyectos de carencia de infraestructura que se requieren tanto en edificación como en otros ministerios. ¿Me cachai? Entonces, por un lado es inevitable subirse y cada vez más se quieren subir, se quieren sumar. Pero por otro lado, tiene que entenderse que esto es secuencial porque es la manera, y es paulatina, es la manera que las empresas necesitan que esto se vaya introduciendo. Yo creo que ha sido excelente esta actividad y quiero que cada uno pueda dar un mensaje de cierre de lo que le pareció y también un mensaje a todos los que han estado participando en todas las redes sociales y también conectados acá. Esto va a quedar registrado para que lo puedan volver a escuchar y ver en todas las plataformas
A mí me ha encantado. Yo ayudé a moderar esto y a guiarlo, y quiero que digan cada uno un mensaje de hacia dónde vamos con esto y cuál sería este famoso camino para despedirse cada uno, señores profesionales. Bueno, comienzo yo. Encontré muy buenos formatos, conversación abierta, preguntas con los participantes, súper bien. Nada más que agradecer por la invitación, y mi mensaje, como ya lo dije antes, es que nosotros como Latinoamérica nos atrevamos también, junto con el tema del tema de la digitalización, con el tema de la inteligencia artificial, que va a ser lo que viene después. Bien, gracias, Diego. Ricardo. Rodrigo, agradecer el espacio, agradecer la invitación. Siempre es bueno conversar, en el fondo siempre del intercambio de opiniones surgen cosas nuevas. Yo creo en lo digital y en que esto viene. La velocidad la da el mercado y la dan las empresas y la da la competencia más que lo que nosotros queremos regular y ajustar. Y para mí la principal invitación es que necesitamos profesionales digitales y líderes digitales. Eso va a ser el motor. Las empresas, las organizaciones están formadas por personas y necesitamos que la gente cree en esto, se involucre, se capacite y busque la forma de aprender nuevas herramientas. Todo eso va a generar un entorno que apunta hacia la solución y hacia el cuestionamiento de cosas y paradigmas tradicionales. Bien, gracias Ricardo. Y Yerko, tu Sí, cierre. yo quería decir algo muy simple. Bueno, darle gracias a todos. Creo que estos efectos de la pandemia, de habernos también digitalizado nuestras comunicaciones, ha sido quizás algo que nos ha mantenido a flote ya dentro de la crisis que estamos viviendo. Así que, no sé, yo creo que siento como que no va a haber mucha vuelta atrás a lo que teníamos antes. Yo creo que aquí ya nos lanzamos y simplemente decir que esto no es un alienígena que nos está, digamos, llamando hacia una luz y no, aquí tenemos que hablar de tú a tú, ¿ya? ¿Qué haces? ¿Qué haces en la mañana cuando te empiezas tu trabajo, ¿ya? Y hazte las preguntas correctas, cuestiónate eso, ¿no? No empiezas a escoger por qué lado de la luz me voy, ¿ya? Por la más brillante, no. Cuestiónate lo que haces día a día y ve cómo esto te podría a lo mejor ayudar a tener una mejor calidad de vida. Y en el caso de nosotros que estamos en el sector construcción, tenemos que dejar de sentirnos como el centro del universo. Nosotros nos debemos a los proyectos y no solamente al proyecto, al resultado del proyecto, a que sea algo que sea sustentable, que entregue mejor calidad de vida a las personas, que solucione todos los problemas, ¿cierto?, sociales que necesitamos solucionar. Por ahí un poco va mi filosofía, ¿cierto? No nos perdamos con esta luz incandescente que a veces nos encandila. Para mí ha sido genial poder liderar esta conversación con tres personas que cada vez más tenemos conversaciones muy interesantes. Diego, para mí, va a ser uno de los líderes de la transformación digital cuando se canse de Alemania y vuelva a Chile, porque sí o sí la está llevando, por lo tanto es inevitable. Acuérdense, Diego Cisterna. Ricardo la lleva en el IDM y maneja las dos versiones, tanto el transformar con los procesos y los software y también a las personas, que es la transformación cultural de la digitalización. Imagínense que yo hablo de la transformación organizacional de la construcción industrializada, pues yo inventé el TOSI, cuando hablo de que también tienen que transformar las culturas de las personas al interior de las empresas. Y Yerko, ustedes no se imaginan estar en el ministerio manejando estos proyectos de multidisciplinario y de grandes volúmenes. No estamos hablando de una casa o dos casas, estamos hablando de miles de estructuras y grandes proyectos en los cuales participa Yerko. Así que hay que sacarse sombrero por estos tres profesionales que esta mañana llevamos 1 hora y media conversando y se ha pasado el tiempo. Me están diciendo que hoy día me toca preparar el almuerzo, así que tengo que detenerme y voy a dejar primero
para finalizar, un video mostrando los dos auspiciadores que hoy día han hecho posible esta actividad, la digitalización de la venta inmobiliaria de Jet Brokers y la digitalización de todos los procesos de construcción con varios módulos que tiene Procore. Y después una despedida con lo que hacemos nosotros. Voy a colocar acá el video de Jet Brokers para que puedan ver lo interesante que desarrolla. We live in unprecedented times. Technology is changing everything. Real estate is being disrupted. Companies need to reinvent themselves. Clients demand the best service. We are here to help you. Our software will make your business take off. Come with us and build the future. Join the revolution. Join Jet Brokers. Y Procore, que llama la atención, es una plataforma completa En el para curso de la industrializar los proyectos de construcción podrías crear un lienzo, verter, enmarcar, ajustar o colgar. Pero lo más importante es que tú eres el que construye. Construiste esta escuela, esta estación y este hospital. Construiste todas estas cosas que construyeron una comunidad y en el camino construiste un legado. La velocidad, la complejidad y el arte que tiene la construcción requiere la mejor plataforma para gestionar equipos, solicitudes de cambio y materiales. Por eso construimos esta solución para ti. Procore estableció un nuevo estándar. Buenísimo. Me despido con este video de lo que hacemos en Negocio Construcción. Recuérdense, somos un medio de difusión para la industria de la construcción. Tenemos la revista digital que sale todos los meses. La radio Negocio Construcción 24/7, donde pueden escuchar estos videos, podcasts y varias columnas de los mismos profesionales que están presentes hoy día. Tenemos toda la sección de webinars, la sección de catálogo de construcción industrializada, así que felices de poder aportar a la industria con contenido de valor y de primera fuente, y les doy las tremendas gracias y un abrazo a Yerko, a Diego y a Ricardo por esta participación. Después de este video que lanzo, se va a cerrar esta plataforma, pero se los dejo para que puedan ver todo lo que hacemos. Wasting no more time. Dragging my feet, it's now or never, 'cause the future's open wide. Trapped in suspended animation, for too long I've been here waiting. My foot to the brakes every day, and I spend half my life just slumbering, and the other half just wondering. Nosotros también nos transformamos a la digitalización, así que somos un ejemplo de los pasos que hay que hacer para poder agregar valor y contenido al mercado. Un abrazo a todos, muy buenas tardes, que terminen bien la semana, y se están levantando varias cuarentenas en varias comunas en Chile para poder ya tomar aire fresco y empezar a tener una vida un poco más normal. Fuerza en ese sentido. Así que un abrazo a todos y muy buenas tardes. Gracias por haber participado. Adiós. Adiós.
is open wide.